Hola, ¿cómo están? Bueno, estamos atravesando una situación, como todos sabemos. Yo quiero contarles algo. Cuando justo el primer sábado que comenzó esta cuarentena, tenía preparado un tema para compartir con un grupo de personas y no lo pude hacer porque no nos podíamos reunir. Así que bueno, hoy quiero compartir con las personas que puedan escuchar este mensaje. Realmente me encanta, me gustó muchísimo y no puedo dejar de compartir con los que puedan oír este mensaje. Pero primeramente quiero orar para pedirle a Dios que nos ilumine y podamos comprender a través de su Espíritu Santo. Querido y amante Padre, que estás en el cielo, te doy gracias por este hermoso día que nos estás regalando. Y Señor, ahora al abrir tu palabra, quiero pedirte que nos ilumines y podamos comprender el mensaje que nos dejaste, Señor, y que pueda ser una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema que yo tenía preparado, fidelidad a pesar de todo. En Primera de Reyes, nosotros tenemos una hermosa historia, que por ahí muchos de ustedes la conocen, de Elías. La historia de Elías y la viuda de Sarepta. Primero quiero que nos ubiquemos un poquito en la historia. ¿Conocen al rey Salomón? Cuando muere el rey Salomón, entra a gobernar Roboam. Roboam quiso hacer lo recto ante los ojos de Dios, pero el pueblo de Israel le pedía que no sea tan duro con ellos. Las palabras de ellos fueron en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 4. Tu padre agravó nuestro yugo, alivia tú ahora algo de la dura servidumbre de tu padre y del pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. Pero Roboam siguió siendo firme y quiso seguir haciendo lo recto delante de Dios. Pero el pueblo de Israel se enojó mucho y no lo dejó. Lo voy a hacer breve, después ustedes pueden leer esta historia en el capítulo 12 de Primera de Reyes. Y le ponen como rey a Jeroboam. ¿Qué hace Jeroboam? Y esto me llama la atención lo que hace. En Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 26 y 27 dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem, el 26, pero Jeroboam pensó en su corazón: ahora la casa de David recuperará el reino. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Qué hizo este señor Jeroboam? Había reconstruido el templo y la ciudad, pero ahora él le agarró el temor de que si el pueblo de Israel volvía a adorar a Dios y se volvía a Dios, ¿sí?, iban a quererle de vuelta a Roboam, porque Roboam quería hacer la voluntad de Dios. Entonces este hombre, ante ese temor y el temor de perder el poder, ¿qué hace? Construye becerros de oro, dice el versículo 28. Después de tomar consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: ya habéis subido bastante a Jerusalén. Aquí están tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto. Jeroboam lo que hizo es apartar totalmente al pueblo de Dios, apartarlo totalmente.
Después de Jeroboam vienen muchos reinados más. Reinado de Abíam, reinado de Asa, ¿sí? Hay muchos, ahí en los capítulos siguientes, el reinado de Nadab, reinado de Ela y Zimri, y dice que cada reinado hicieron lo malo ante los ojos de Dios, hasta que llega el reinado de Acab. Comenzó en el capítulo 16, versículo 29, dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, y reinó sobre Israel. Pero Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. El pueblo de Israel estaba totalmente apartado de Dios. Podríamos decir también a causa de este rey que comenzó, ¿no?, a construir esos becerros y lo apartó totalmente de Dios. Me hace pensar esto, que muchas veces hay personas que tenemos que tener cuidado, porque con el afán de mantener un poder o de mantener un grupo de personas bajo su dominio, pueden engañar a las personas. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso y estudiar la palabra de Dios, por nuestra cuenta, orando. Dios nos da sabiduría y nos ilumina para que podamos comprender la palabra de Dios. Bueno, y llegamos al reinado de Acab, donde dice que hacía lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. El pueblo de Israel, como dije, estaba totalmente apartado de Dios. Había maldad, muchísima maldad en el pueblo de Israel. Por eso Dios manda la sequía. Realmente era un momento de crisis para el pueblo de Israel, un momento de crisis. Pero eso es lo importante de este mensaje, que en los momentos de crisis nosotros tenemos una oportunidad de buscar a Dios nuevamente. Pero yo quiero resaltar la historia de Elías, de este profeta, que fue utilizado por Dios para que el pueblo de Israel vuelva sus ojos a él. Y en ese momento de crisis, de hambre, Elías fue llamado a visitar a una viuda. Dice el capítulo 17 de Primera de Reyes, en versículo 8 en adelante: luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía: levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Cuando ella iba a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tus manos. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego moriremos. Qué impresionante, ¿no? Y podríamos decir que es ubicado Elías. Podríamos decir, ¿cómo le va a pedir alimento a una viuda que estaba esperando morir con su hijo porque no tenían lo que comer? Ella no era una israelita, nunca había gozado de privilegios y bendiciones que había disfrutado el pueblo escogido por Dios. No conocía el mensaje, pero creía en el verdadero Dios, y en este momento estaba en una pobreza extrema,
estaba esperando morir con su hijo. Y viene Elías y le pide comida. Versículo 13 dice: no tengas temor, ve y haz como has dicho. Y aquí viene la frase interesante: pero hazme con ello primero. Hazme con ello primero una pequeña torta, cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Después la harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Qué hermosa promesa le dice Elías a esta mujer. Ahora, en la condición que estaba esta mujer, ¿se la creería? Ella estaba en una situación donde ella tenía que escoger, ¿sí?, entre renunciar a su vida propia, ¿sí?, o escoger este mensaje de esperanza. No es fácil escoger por el instinto de supervivencia que tenemos. No es fácil escoger entre renunciar a nuestra vida y preservar la vida. Estaba en un conflicto ella. Pero ella confió en esa promesa, confió en las palabras que Elías le dijo. Y el versículo 15 dice: la viuda fue e hizo como le había dicho Elías, y comieron ella y su casa durante muchos días. En plena crisis, esta mujer fue probada. Y muchas veces Dios permite que el balde se seque para que podamos mirar hacia la fuente. Nosotros estamos atravesando una crisis. Ya venimos desde hace unos años, una crisis en la Argentina, una crisis económica, y ahora se nos suma esta crisis que estamos viviendo hoy, donde nuestra salud se ve en riesgo. Y el mensaje que yo les quería presentar es justamente este: que nosotros podemos estar en la situación de esta mujer, una crisis extrema de salud, económica, problemas matrimoniales, de familia, lo que sea, cualquier crisis que puedas estar pasando. No sé cuál estás enfrentando hoy. Quizás la crisis más profunda en tu vida. Puede ser que estés en una situación en la que digas: no sé qué hacer. Pero la Biblia nos dice que Dios no se confunde en las crisis, que Él no queda indiferente delante de los problemas que enfrentamos. Él actúa en las crisis. Entonces, ¿cómo vencer en las crisis? Esta mujer tuvo que hacer una prueba de fidelidad. En el texto que leí en el versículo 13 de este capítulo, Elías le dijo: pero hazme con ello primero. Lo que Dios quiere que nosotros le pongamos a Él en primer lugar, y de esa manera vamos a superar la crisis. Pero hazme a mí primero. Esta mujer tuvo que hacerle la torta cocida que le pidió Elías, le tuvo que hacer a él primero, al siervo de Dios. Y después Dios cumplió su promesa y no le faltó la comida. ¿Qué es lo que primero que nosotros tenemos que entregar? Consagrar primero nuestra alma, nuestra propia alma, consagrarla a Dios. Es un privilegio que cada uno de nosotros podamos tener con Dios una intimidad, que podamos hablar
a otros después de esa intimidad con Dios, que podamos ser voceros de Dios. Y en tercer lugar, de todos nuestros ingresos debemos primero dar a Dios lo suyo. Es una prueba muy difícil, y más en estos tiempos. Entregar el diezmo, la ofrenda de manera regular y sistemática es una prueba de fe. Entregar el diezmo, la 10ª parte que le pertenece a Dios de todos nuestros ingresos, la ofrenda que la hacemos de manera voluntaria, de acuerdo a lo que nuestro corazón dicte. Pero lo importante es que podamos hacerlo sistemáticamente, porque si yo hoy me siento muy agradecido a Dios y le ofrendo 100 pesos, ¿sí? Pero el mes que viene no estoy tan agradecido y ofrendo 50 pesos, ¿está bien? Pero resulta que mi ganancia aumentó de un mes a otro, pero yo sigo ofrendando igual o menos. Entonces mi agradecimiento, mi gratitud no está siendo proporcional a mis ingresos. Está bueno que pongamos un porcentaje y podamos hacerlo, esa ofrenda sistemáticamente. No es obligación, Dios no obliga a nadie. Esto no es para que lo hagas obligatoriamente, sino de acuerdo a lo que dice tu corazón. Simplemente tenés que saberlo. Tenés que saber que en su palabra Dios nos dejó la forma de cómo superar esta crisis. Y no solamente Dios nos prueba en esto, nos prueba en un montón de cosas, pero esta parte es muy importante. Muchas veces pedimos y pedimos a Dios, pero de parte nuestra no hay nada que hagamos en gratitud a eso que le pedimos y a eso que Dios nos da, porque Dios todo el tiempo nos está dando. Nos está dando el aire que respiramos, y por experiencia propia te puedo decir que Dios atiende nuestras necesidades. La primera vez que escuché este mensaje fue el año pasado, y bueno, quería compartir como dije al comienzo, con un grupo de personas, pero no lo pude hacer porque empezó esto de la cuarentena. Y bueno, esta era mi oportunidad de compartir este precioso mensaje, y que yo lo escuché el año pasado, lo puse en práctica, y realmente Dios atiende nuestras necesidades. Y va a haber un tiempo más difícil aún que va a venir. Y si nosotros no aprendemos a serle fiel a Dios ahora, nos va a ser muy difícil hacerle fiel en ese momento más crítico que venga, que va a ser, y que creo que está muy próximo, va a ser un momento antes que Cristo venga. Créeme que se vienen tiempos más difíciles, pero este es nuestro momento de comenzar a practicar nuestra fe, no solo de decir de palabras, sino a practicar nuestra fe. Dios, aún en su extrema necesidad, la extrema necesidad de esta mujer, Dios atendió la necesidad y va a atender las nuestras. Así que te invito a que puedas meditar en este mensaje, puedas volver a leer los textos para verificar si es así lo que yo estoy diciendo, y el resultado será una bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia y para todas las personas que te rodean. Porque una persona que es fiel a Dios
y que practica esa fe, es de bendición también para las personas que están alrededor suyo. Bueno, así que te mando un abrazo y que puedas practicar esta fe, que puedas crecer espiritualmente y que juntos podamos estar preparados para aquel día glorioso cuando Jesús venga a buscarnos. Un beso y a cuidarse en estos días.